Bienvenidos a nuestra clase de hoy. Vamos a continuar explicando la historia. Esta es la parte 2, el proceso en números de la actitud creativa. Es decir, toda actividad se debe a una actitud y toda actitud queda reflejada en la actividad. Aquí tenemos unos números que son importantísimos, el 40, 40, 12, 4, 21 y 40. Los números para el desarrollo de cualquier actividad son el 40, el 12, 4, 21 y 40. Pero aquí hay un 40 de más, que es el primero, y este 40 de más es porque si el proceso completo del 40, 12, 1, 40, 12, 4, 21 y 40 no se cumple, tenemos que pagarlo entero, y el pago entero significa 40. ¿Por qué? Porque 40 viene de 10 etapas del desarrollo y del establecimiento de 4 posiciones. Establecemos 4 posiciones: causa y consecuencia, sujeto-objeto, causa y consecuencia, activo-retributivo, o actitud y actividad mediante un proceso, y en ese proceso se cumplen el número 40, y lo vamos a ir viendo después, poco a poco. Ya lo hemos explicado en algunas exposiciones, pero lo vamos a ir repitiendo poco a poco. Bueno, el número 40 es el número de separación para iniciar algo. Es decir, si yo quiero iniciar un proyecto, yo estoy sentado en esta silla, tengo que salir de esta silla para empezar el emprendimiento que quiera realizar. O si estoy pensando en la playa, voy a tener que cambiar de pensar en la playa y pensar en el proyecto. Es decir, yo tengo que separarme de algo para iniciar algo, y eso tiene que ver con el número 40. Además, tengo que tener esa expectación en el proyecto y tengo que tener fe en esa expectación. Luego, la fe en conseguir aquello que pretendo es fundamental para conseguirlo. Además, necesito de unirme con esa pretensión, unirme con esa fe durante un tiempo también relativo al 12. El 4 es un número que significa el reparto entre mente y cuerpo, entre activo y actividad, entre actitud y actividad, entre sujeto-objeto, entre acción-reacción. Ese reparto, ese intercambio de cosas, lo llamamos dividir cosas, repartir cosas. Y tiene que ver con el 4. El 21 tiene que ver con ese periodo de cautividad, cuando uno ya está emprendiendo esa pretensión, uno se siente cautivado por ello y lo va transformando. Ese periodo de transformación te hace ser cautivo de esa transformación durante un tiempo, y finalmente te preparas para el logro, para disfrutar de aquella pretensión esperada. Luego, todo acto se debe a la razón que lo declara necesario, y la razón del acto da sentido a la necesidad de realizarlo. Esto es muy importante comprenderlo. Es la razón del acto la que da sentido a la necesidad de realizar o de cumplir ese acto. Lo que hacemos, lo hacemos por alguna razón. Por eso que decimos que toda actividad se debe a una actitud, y toda actitud queda reflejada en la actividad, y todo acto se debe a la razón que lo declara necesario. La historia es una actividad manifiesta que se justifica en la actitud que la provoca y la produce. La historia humana es la manifestación de una necesidad global humana, no es la historia de particularidades espontáneas. Eso no es historia. La historia que estamos nosotros explicando es la historia global de la humanidad. Son aspectos necesarios para la integridad humana, no para la ciudad, la familia, el pueblo, la sociedad. No, esto se refiere a la integridad humana. Esa es la historia que estamos explicando. Y en esa integridad humana hubo aspectos, hubo figuras centrales, por llamarlos de alguna manera, que establecieron condiciones para elevar esa condición artificial, humana o infrahumana, a la condición de ser humana. Una de estas personas fue Noé. La secuencia concatenada de los estados actitudinales normales podemos observarla en la familia de Noé. Noé termina el arca a la edad de 600 años, de donde se deduce que 480 años antes se inspiró a crearlo. Noé cumple 80 años cuando inicia sus 400 años de separación del periodo de fe, cuando asume la responsabilidad de establecerse figura central y pagar el esfuerzo por la naturaleza directiva inherente física y psicológica perdidas. Indemniza la naturaleza física mediante ejerciendo el control de las virtudes y los instintos, e inicia
la restauración de la naturaleza vincular mental mediante el control del celo emocional, intelectual y conductual durante 400 años. Las 10 generaciones indemnizan la pérdida del proceso completo, contaminado por los descendientes del núcleo gestor originario insuficiente, ignorante e insatisfecho. Noé comienza el proceso del establecimiento vincular intrafamiliar trietario, es decir, de 3 generaciones, en el respeto mutuo, en la confianza y convencimiento en el sentido común y en la unidad filioparental, fraterno-conyugal y parento-filial. Noé comienza su misión luego de pasados estos 400 años de separación. Aquí pusimos 1600 años por poner un múltiplo de 400, porque se supone que no se conoce cuándo comenzó la especie humana y no se conoce cuándo comenzó Noé también, su periodo, pero estamos haciendo en base a la escritura de Moisés, en base al Pentateuco, al libro, a los 5 libros escritos por Moisés. Nosotros estamos explicando la historia según y acorde con ese relato. Noé comienza su curso sobre la base de 10 generaciones que supuestamente hubo entre el primer hombre y Noé. La generación de Adán, Set, Enoch, Kenan, Mahalalel, Jared, Enoch, Matusalem, Lamec y Noé. Noé comienza cuando tenía 80 años a iniciar su periodo de fe de 400 años. Noé mantiene a su familia unida en la construcción del arca durante esos 120 años que está construyendo el arca. Y Noé termina de construir el arca cuando tenía 600 años, comienza el diluvio. El diluvio los separa de la civilización que existía en ese momento. O la familia de Noé completa, pasan 210 días cautivos, flotando hasta tocar tierra. Y finalmente se preparan para el establecimiento de la unidad trietaria, pero el hijo mayor, Cam, fracasa en unirse con el padre. ¿Cómo fracasa? Fracasa con un acto de vergüenza. Vergüenza es el sentimiento originario de esta primera familia de Adán y de Eva, o de los primeros ancestros de la humanidad. Sintieron vergüenza de su cuerpo, sintieron vergüenza el uno del otro. Por eso que Noé, cuando se entera de que Can ha sentido vergüenza de él, lo maldice, le dice que será errante o dependerá durante 400 años de sus hermanos, será esclavo de sus hermanos, durante 400 años. Y 400 años pasan los descendientes de Sem. Sem tenía 100 años, Arfaxad 35, Sela 30, Eber 34, Peleg 30, Reu 32, Serug 30, Nahor 29, Taret 70, y si sumamos todo nos da 400 años hasta que Abraham tenía 10 años. Es decir, Abraham comienza de nuevo a asumir este rol de figura central. Abraham tiene que ofrecer a su hijo Isaac en sacrificio para restaurar la piedad filial perdida por Cam. Cam fue un hijo que perdió la vinculación afectiva con su padre, y Isaac debe restaurar esa vinculación afectiva con su padre. Abraham lo lleva a ofrecerlo en sacrificio, y cuando Abraham va a apuñalarle, entiende que el hijo cree en el padre, que no se ha escapado, no ha hecho ninguna intención de separarse de él, y por lo tanto no lo sacrifica, y ambos se vinculan. Establecen entre los dos el vínculo parentofilial y filioparental. Abraham mantiene también su fe cuando estuvo en la casa de su padre era un idólatra, y Abraham mantuvo su fe en un solo Dios, es decir, tuvo esa ligazón con la naturaleza humana, con las normas del ordenamiento cósmico, con esas ordenanzas del orden cósmico, y Noé toma a Lot y establece la unidad con Lot y con Sara. Pero Lot y él se separan, Sara y él se separan. Lot cae cautivo de los reyes, Sara cae cautiva del faraón, quien la tomó por esposa. Finalmente Abraham rescata a Lot y recupera a su esposa Sara. Abraham recibe la bendición de Melquisedec, representando la parte interna, recibe la bendición del faraón, representando la parte externa o el cuerpo. Mente y cuerpo se unen,
Y Abraham restituye por primera vez o cumple por primera vez o establece por primera vez los vínculos filioparentales, fraterno-conyugales y parentofiliales. Es la primera familia modelo funcional vinculada en el respeto mutuo, en la confianza mutua y en el vínculo afectivo. El ambiente, el momento y lugar en el que sucedió la historia de Noé resulta inimaginable a la mentalidad contemporánea. No existían human rights, ni derecho natural, civil o penal. Los problemas o se resolvían o se terminaba el causal del problema, así de sencillo. El pensamiento profundo era buscado por las escasas conciencias sensibles e inteligentes del momento, conciencias escasísimas en comparación con la masa popular orientada en el placer del banal divertimento. Un ejemplo ante esta pregunta, o un ejemplo ante la pregunta, ¿qué es primero, la carretera o el automóvil? La respuesta superficial es decir que es la carretera, ante lo que el profundo diría la carretera es precedida por el camino y el camino es precedido por el sendero, todos ellos son espacios a recorrer. La carretera o el automóvil, ¿qué es primero, el camino o el carro? ¿Qué es primero, el sendero o el pie del que camina? ¿Qué es primero, el espacio o el móvil? Pero sin un móvil no hay espacio, sin pie que camine no hay sendero. Según esto, sin el carro no hay camino y sin el automóvil no hay carretera. Consecuentemente, ¿qué es primero, el móvil o el espacio? El móvil. Ese es un pensamiento profundo. El móvil al moverse crea espacio o distancia entre dos puntos, pero sin el móvil no se pueden establecer los dos puntos. Este ejemplo de profundización mental era practicado por algunas mentes sensibles del momento que existían, no nos cabe duda, pero tampoco cabe duda que eran escasas o incomprendidas por la generalidad. El origen del código o ley ordena la sociedad del momento e inicia un proceso de fe, fe en la posibilidad de establecer un mundo ordenado, fe en la posibilidad de sentirse protegido y fe ante la expectación a recuperar el ideal original olvidado por los antepasados, incluso estando presente en todos ellos. Este periodo de fe se extiende durante 400 años. Aparece en el poema de la creación, la leyenda de Sargón I, Moisés alude a esta leyenda, el mito de Baal y Anat, el ciclo de Daniel y Agat, ciclo de Queret, literatura hitita, la realeza en el cielo, el códice hitita, el himno al sol, el himno al dios Amón, el himno al dios Atón, el cuento de los dos hermanos, la historia de José en casa de Putifar, la disputa entre Horus y Set y la literatura amorosa. Es el periodo de Stone Age, del templo de Karnak, del Sigurat de Chugasambil, templo de Itzel en México, el templo de Deir el-Bahari, el templo de Luxor, templo de Abu Simbel, templo de Medinet Abu, y culmina en el año 1000 con el templo de Salomón en Jerusalén. Es el periodo del asentamiento de los israelitas y es el periodo de Amosis, Amenofis III, Tutankamón. No existía una concepción unitaria sobre las normas, todo lo contrario, existían muchas y diversas. Y tenemos el Código Hammurabi, 1750 a.C., posterior al Código de Ur-Nammu, 2100 o 2050 años antes de Cristo. Los mandamientos de Moisés que nos dicen que el primero nos dice amarás a Dios sobre todas las cosas, el segundo no tomarás el nombre de Dios en vano, el tercero santificarás las fiestas, el cuarto honrarás a tu padre y a tu madre, el quinto no matarás, el sexto no cometerás actos impuros ni mentirás, el séptimo no robarás, el octavo no dirás falsos testimonios, el noveno no consentirás pensamientos ni deseos impuros y el décimo no codiciarás los bienes ajenos. Estos 10 mandamientos sí eran útiles en aquel momento, pero hoy nos parecen un tanto irrelevantes. ¿Por qué? Porque por mandato la totalidad exige conectividad con la ordenanza del orden cósmico y esa ordenanza nos dice que la conectividad es y debe ser establecida. 2. La dualidad es complementaria, no opuesta. El centro de la dualidad complementaria es el valor absoluto, la plenitud, justicia y cumplimiento del deber. El rechazo al desorden es obligatorio. La vida es un proceso en 3 etapas que se deben comprender y asumir. La finalidad específica de cada individuo es única y repetible, por lo tanto respetable. En la naturaleza todo se cumple o completa, nada se deja a medias, lo que obliga a ser firmes
y determinados a terminar aquello que se inicia por el bien de todo. Honrar y respetar a los padres en pro de la conectividad vincular afectiva, no matar permite la conectividad y establecer el respeto a la unicidad o finalidad específica para alejarse de la pureza o para acercarse a ella. Es necesario comprenderla. No robar, no mentir, no codiciar lo ajeno ayuda a conectar el dominio de las virtudes y del celo eh, y permite también evitar los pensamientos impuros cuando se reconocen impuros. Estos 10 mandamientos pueden reducirse a estos 4 que les voy a indicar. Ser incondicional ante el máximo deber necesario. Mantener el dominio sobre las virtudes, el celo y los instintos. Mantener la posición de autor-autoridad de los máximos valores absolutos. O la posición retributiva del receptor autorizado respetando la autoría del autor o autoridad. Multiplicar el bien común sin reclamar, acusar o rechazar responsabilidades a cumplir. Todos estos 4 puntos serían más que suficientes para establecer una normativa ordenada. Si somos incondicionales ante el máximo deber necesario, sin reclamar, sin acusar y sin rechazar, cumpliríamos todo aquello que sentimos que es necesario cumplir. Si mantenemos el dominio sobre las virtudes, el celo y los instintos, lógicamente estamos controlando aspectos animales, estamos controlando la violencia, estamos controlando las insuficiencias, la negligencia, la mitomanía, estamos controlando todo ese tipo de defectos que nos alejan de la normalidad humana. Si mantenemos nuestra posición de autor o de autoridad de los máximos valores, es decir, si estamos siempre buscando lo justo, el bien común, el sentido común, el ideal común, y tenemos esa actitud también retributiva de respetar, de ser receptor autorizado, autorizado ante la autoría o del autor o de la autoridad, pues multiplicaríamos siempre el bien común, el sentido común y el ideal común. Estos son los mandamientos de la naturaleza humana a cumplir. Ser incondicional ante el máximo deber necesario, mantener el dominio sobre las virtudes, el celo y los instintos, mantener la posición de autoridad o autor de los máximos valores absolutos, plenitud, justicia y cumplimiento del deber, y multiplicar el bien común sin reclamar, acusar o rechazar las responsabilidades a cumplir. Si todo humano fuera o fuese incondicional ante la máxima necesidad válida para todos, se reducirían las obligaciones al mínimo y permitirían la creatividad de las personas. Si todo humano controlara y dominara la prudencia, firmeza y templanza, no existiría posibilidad alguna de conflictos de interés, conflictos afectivos o conflictos constructivos, porque ambas partes obrarían en pro del máximo bienestar de la totalidad. Si todo humano multiplicase el bien común sin reclamar, reparando, sin acusar, resolviendo y sin rechazar, restituyendo, la sociedad se sentiría en paz, segura y satisfecha. Este periodo de fe de 400 años, entre el 1530 y el 1130 a.C., es un periodo resultante y derivado de la efervescencia social de los códigos. El mito y el rito estableció el inicio de las civilizaciones egipcias y mesopotámicas. Curiosamente, Moisés entrega sus 10 mandamientos en la península del Sinaí, ubicada entre Europa, Asia y África. Era el centro del mundo en ese momento, pretendiendo la creación de una cultura ajena a las establecidas. Moisés asume en el proceso de la historia la posición de figura central del momento y pretende establecer una revolución social sacando a los israelitas de Egipto, buscando dónde establecer con ellos una nueva civilización basada en la tradición hebraica y en sus 10 mandamientos. Moisés es el heredero o producto derivado del fundamento establecido de 400 años antes por Abraham, Isaac y Jacob. Abraham heredó el fundamento derivado de la historia de Noé, sea cierta su existencia o no, la historia de un caballero que intenta establecer una familia funcional centrada en la vinculación afectiva era una condición necesaria a realizar, y la historia de Noé es suficientemente explícita, como digo, independientemente de que sea una mera leyenda, una metáfora o sea una historia fidedigna.
incondicional ante el deber necesario, con dominio de las virtudes, el celo y los instintos, y manteniendo el dominio de su posición jerárquica en el establecimiento de los vínculos filioparentales, fraterno-conyugales y parentofiliales, crea una familia funcional. Esa historia pasó de generación en generación e inspiró y motivó la actitud de Abraham para recuperar la vinculación afectiva con su hijo Isaac y con su esposa Sara. Recordemos que la disfunción familiar se inició en el origen de las especies o en el origen de la especie humana. Cuando un individuo quita la vida a otro es porque lo odia, y lo odia porque desconfía y desconfía porque no lo respeta, y no lo respeta porque no lo aprecia. El inicio del problema surge en el reclamo del desprecio inicial. Apreciar es dar valor, valorar, validar, verificar o recibir el valor, beneficiarse, convencerse, ajustarse, sentirse atraído por lo observado. Y despreciar es rechazar, repudiar, resentir, reaccionar atacando o defendiéndose del valor no deseado, de lo inválido, inesperado o no pretendido. Absolutamente todo objeto existente contiene el potencial de agradar, interesar y motivar en sí mismo. El observador que aprecia lo disfruta y el observador que lo desprecia lo sufre. El valor está en él y su negación también. Aquí tenemos a un señor extraño y un personaje lo cree divertido y el otro personaje lo cree feo. Reclamar es despreciar. El desprecio rechaza, reduce o acusa al objeto despreciado. El individuo resiente la falta de valor contenido en el objeto que lo impide apreciarlo. Por eso lo reclama, acusa o rechaza. El desprecio es el origen de cualquier delito. La historia humana, independientemente de la variedad y diversidad de sucesos transversales, es el proceso de restituir la familia disfuncional originaria y transformarla en la familia funcional original. La base social es el núcleo gestor reproductivo, eso es el centro de todo tipo de especies. La familia es consecuencia directa del genoma que lo origina. El genoma humano es conectivo dual complementario dominado por el valor de un centro de atracción o valor se establece mediante un proceso en 3 etapas, infancia, adolescencia y adultez, para establecer una finalidad específica y realizarse funcionalmente humana, es decir, normalizada en las normas de la naturaleza humana. El problema es que el genoma humano originario es libre, autónomo y responsable, lo que significa que si es responsable de realizarse en forma libre y autónoma, el individuo por la naturaleza de su genoma ha de establecerse funcional y establecer un núcleo gestor originario o familia funcional por iniciativa propia, sin condiciones, sin posibilidad alguna que otro lo establezca por él. Las figuras centrales de la historia, los líderes máximos en valor, seguridad y determinación de un momento y lugar, trataron de inspirar o de estimular y motivar a sus contemporáneos seguidores, pero no lo consiguieron o no consiguieron ser imitados ni seguidos. La debilidad, cobardía del individuo, insuficiente, inseguro y emocionalmente incontinente, no dispuso del coraje suficiente para imitar a sus figuras centrales. Noé, Abraham y Moisés fueron figuras centrales de la historia que lucharon contra las adversidades buscando la conectividad vincular afectiva de sus familias y seguidores. Analicen sus historias y verán la cantidad de recursos explicativos que les ofrecen para que en sus propias familias puedan aplicar sus valores y lograr el respeto mutuo, la confianza mutua y los vínculos afectivos filioparentales, fraterno-conyugales y parentofiliales. La familia originaria de la humanidad actuó en forma egoísta. El emisor no obró en forma ordenada, con lo que beneficia siempre a todo. Invirtió la posición de emisor por receptor, no ejerció el dominio sobre sus instintos y multiplicó el error. Estos 4 errores fundamentales se repiten a lo largo de la historia. ¿Por qué obró egoístamente y cómo se obra hoy en día egoístamente? Si un hijo adolescente es tentado por el atractivo del apetito intergenital cuando aún no sabe si dispone ni dispone de recursos para establecer una familia funcional, carece de formación e información. Si un hijo adolescente cae en la tentación del apetito intergenital prematuro, carente de respeto mutuo, de confianza mutua y de vinculación afectiva, en la completa lealtad y fidelidad al compromiso, carente de valores vinculares, carece de valor.
Si un hijo adolescente entre 12, 13 o 14 años de edad, carente de recursos de cobijo, no tiene casa, alimentación, hidratación y trabajo remunerado para cubrir los gastos de alimentación, salud, limpieza y protección del hijo y de la madre, carece de recursos de información para superar cada periodo sensible del infante, del adolescente y del adulto descendiente. Esa familia es y será disfuncional, desvinculada, desprotegida y desgraciada. En el mejor de los casos, será una familia desviada. Esto que expuse es un mal funcionamiento moral, ético y de convivencia, y la conciencia original humana advierte o alerta ante la posibilidad de errar. Los humanos de esos tiempos intuían o comprendían esto también, quizá de un modo diferente a como lo entendemos nosotros ahora, pero lo comprendían de un modo suficiente para motivarse a operar funcionalmente y tratar de estimular o motivar a sus seguidores. Los cultivos reunieron tribus que, al expandirse, establecieron civilizaciones protegidas por el legado hebraico, los mandamientos de Moisés y por las costumbres derivadas de los antiguos códigos. Recordemos que la naturaleza humana contiene en su conciencia el ideal humano natural, el sentido común de la máxima justicia y el sentido del bien común. Consecuentemente, la noción en prototipo de bondad, de la verdad y del ideal natural humano existen todos desde siempre. ¿Por qué no se ha logrado establecer? Porque la inseguridad del artificio humano hace dudar de su propia integridad. Porque la conciencia adquirida de aspectos artificiales impide al individuo evaluar con justicia y porque el peso de la sociedad y sus costumbres impide a la conciencia original particular hacerse cargo de las imperfecciones establecidas. Por eso los judíos esperaban al Mesías, porque eso en Oriente se espera la reencarnación de Buda, y por eso aquí en Oriente se espera la reencarnación de Buda y la aparición del Imam Mahdi. Y la aparición del Imam Mahdi. Se espera la llegada del modelo estándar de humanidad normado en consecuencia con las normas de la naturaleza humana. Se espera al verdadero humano, a la verdadera familia y a los verdaderos hijos y verdaderos padres. Cada uno asume la posición de ser figura central de nuestro linaje y en ese momento en el que nos reconocemos en esa posición, nuestra trayectoria inicia el proceso de restauración en base al fundamento de los números, del proceso de separación, fe, unidad, división y cautividad y preparación para el restablecimiento en la unidad vincular filio-parental, fraterno-conyugal y parentofilial. La finalidad del ser humano es para todos la misma. Las variables se desprenden de las condiciones en las que cada uno de nosotros establece el cumplimiento de su responsabilidad, pero la normativa funcional es para todos la misma. Separación, fe, unidad, división, cautividad y preparación para la unidad vincular incondicional. Esa es la naturaleza de la familia disfuncional, el no cumplir con esta normativa. 40 semanas pasamos de separación en el vientre materno, 40 meses o 3 años de absorción de fe en la orientación, información y afecto familiar. 12 años es el momento de la autodeterminación, de la autonomía, de la independencia. 4 años de noviazgo, de repartir emociones, conocimientos y comportamiento. 21 años de desarrollo del vínculo afectivo parentofilial, filioparental, fraterno-conyugal, y 40 años, que es el periodo de la preparación para la espiritualidad, periodo en el que podemos emprender nuestros negocios, nuestra multiplicación de aquello que hayamos o queramos crear. Todo esto se establece en una familia funcional. Luego la naturaleza funcional de la familia pasa por estos periodos aritméticos de 40, 12, 4, 21 y 40.